Bienvenido nuevamente al programa Pregúntale al Pastor. Hoy con una pregunta muy importante para nosotros los cristianos y aquellos que están buscando el Señor. ¿Cómo debemos encontrar una iglesia bíblica? ¿Cómo saber que realmente la iglesia a la que estoy asistiendo o realmente la iglesia que quiero para mi familia, para mi vida, es bíblica? Hoy lo vamos a averiguar con un invitado especial. Bienvenidos a Verdad en Amor. Pregúntale al pastor. Los invitamos a que se suscriban, comenten y compartan. Y no se olviden dejarnos un like. Pastor, bienvenido. Qué bueno verlo por acá en este programa de Pregúntale al Pastor. Gracias, hermano Freddy. Gracias, es un honor, en verdad, un honor para todos los oyentes, los que están viendo este programa, Verdad en Amor. Para mí es un honor. Gracias, Pastor, le damos gracias a Dios por estar aquí con nosotros. Pastor, hoy con una pregunta. Bueno, usted está plantando iglesia y vemos que en Bucaramanga, en el mundo, hay una gran necesidad de la palabra de Dios. Hay personas que de pronto es la primera vez que van a buscar una iglesia, o hay personas que tal vez están buscando una verdadera iglesia, es decir, que realmente sea bíblica. ¿Cómo poder nosotros, aquellas personas que están buscando una iglesia, tener esa guía para poder encontrar una iglesia verdaderamente bíblica? ¿Cómo podríamos hacer esa búsqueda? Hallarlo, hacer esa búsqueda. Bien, hay varios ambientes, ¿sí? Hay ambientes de familias que están en iglesias, y como hay ambientes de personas que no están en ninguna iglesia, pero tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Y estos son pues los dos ambientes más comunes. Y de entre de estos dos ambientes, el que más predomina en seguir buscando de Dios, seguir buscando una mejor interpretación de las Escrituras, se encuentran o se hallan en una iglesia donde ya no están viendo el punto común de lo que ellos están encontrando en la palabra de Dios. Hace poco, pues, en la iglesia tenemos la experiencia de una familia que se acercó a la iglesia, y el problema ahí fue que comenzaron a leer Biblia. Entonces, a medida que fueron leyendo Biblia, fueron encontrando enseñanza, y sobre todo la enseñanza sobre la salvación, que es el punto central, ¿no?, del hombre en relación con Dios por el pecado, que está separado de Dios. Y encontrarse en una iglesia donde se encuentran fatigados, cansados de mucho sacrificio, de mucha entrega, de mucho tiempo, pasan años, 10, 20, 30 años allí en una congregación. Al final ellos comienzan también a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, y se dan cuenta de que en la palabra de Dios hay algunos pasajes bíblicos que no han sido bien interpretados, donde se reúnen y les presentan pues una interpretación fuera de lo que ellos están leyendo. Entonces ya ese es un problema de la persona, un buen problema, diríamos, ¿no? Un buen problema, porque ese es lo que queremos, que la gente conozca la Biblia, entienda la Biblia. La Biblia no es una interpretación privada, es una interpretación para toda, está abierta, ¿no? Cerca, está en nuestras manos, en nuestros hogares hay una Biblia. Entonces es cuestión de leer la Biblia. Y esta persona pues se acercó allí. El proceso fue bastante difícil porque tienen muchos años en esa iglesia, y en esa iglesia pues al pasar mucho tiempo hay muchas relaciones emocionales, ¿no? Allí hay algo entre ellos que es emocional, emotivo, y no está de más, o sea, están allí. Entonces hacer el retiro, hacer la salida, debe de hacerla con mucha prudencia, con mucha oración, mucho tacto, ¿no? Con mucha integridad. Fue un proceso largo. Allí se fueron desactivando muchas actividades, ellos se fueron saliendo. Me decía que hasta se habían despreocupado mucho de la familia por estar todo el tiempo allí. Y eso pues hizo una retirada lentamente, que se fue percibiendo, pero para no dañar los corazones que estaban también en la iglesia, donde también se usa el nombre de Jesucristo, ¿no? Sí. A lo último pues hizo una conversación con el pastor,
Y luego de esta conversación con el pastor, pues muy emotivos, lloraron. La parte más sensible, pues la parte femenina, ¿no? Y entonces salen ellos y listo, ya se despidieron y están aprendiendo, están creciendo. Hay una gran verdad que ellos encontraron y es que, pastor, nos sentimos, o sea, hay libertad. Sí. Pastor, entonces podemos decir que lo primero es la La palabra de Biblia, Dios. la palabra, Es la que nos va a guiar así. esa es la primera fuente, el elemento fundamental de una iglesia que realmente esté predicando el Evangelio de Jesucristo, esté centrado en el Evangelio. O sea, el último mensaje que tiene la humanidad es la revelación de Dios a través de Jesucristo y con un fin, con un propósito. El propósito es que Jesucristo descendió del cielo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, hizo señales y milagros donde se encontraba y que allí Él padeció, Él sufrió, Él fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esa muerte y en ese sacrificio, en ese derramamiento de sangre está el perdón de pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que cuando resucita es conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces el mensaje de toda iglesia, realmente la base fundamental de toda iglesia es este mensaje centrado en él, una salvación, y que esta salvación es una salvación no por obras, no es una salvación que tenemos nosotros porque seamos buenos o porque realicemos buenas obras, sino es por la mera gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero cuando una iglesia que no predica, no está centrada en esto, es una iglesia donde hay que prestarle atención a eso. ¿Y cómo lo sé yo? Pues cuando comienzo a buscar también en la Biblia. Sí, no llegar por emoción, que porque la música me gustó, que porque la banda toca no sé cómo. No, buscarlo. El primer elemento es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es el mensaje revelado para el pastor o para el líder o para la persona que está allí como encargado o centrada allí. No, el mensaje la palabra de Dios es para todos. Pastor, y para una persona que es nueva, que se acaba de tener revelación y no ha ido nunca a una iglesia, o tal vez la primera vez. Sí, hay muchas personas que están ahorita, ese es el otro ambiente, ¿no? Que personas que no han estado nunca en una iglesia, pero están oyendo programas, están buscando la palabra de Dios, están leyendo la Biblia. Entonces, los medios hoy en día están haciendo muchos mensajes y son indicadores de también en qué lugares pueden encontrar una iglesia que se predique la palabra de Dios. Pero por lo general este también es un trabajo de la iglesia, ¿sí? Las mies es muchas y los obreros son pocos. Entonces la iglesia tiene que salir a buscar este tipo de personas, ¿no? Sí. No le podemos dejar esto al medio ambiente de que ellos sean los que vengan. Es la iglesia la que va a buscar, ¿no? Los peces, ¿no? Como dijo el Señor Jesucristo en una oportunidad, y os haré pescadores de hombre. Entonces es la iglesia la que tiene que hacer un gran trabajo en todo esto. Este es un trabajo de la iglesia. Este es un bonito trabajo de verdad en amor, de llevar el mensaje de lo que está escrito en la palabra de Dios, que no se oculta nada, sino que estamos con una comunicación abierta y que estamos de una manera sincera, honesta, con conciencia limpia, porque eso es lo que deja Dios en nuestras vidas, una conciencia limpia para nosotros poder ahora exponer su palabra, donde ya el pecado ha sido quitado por la sangre de Jesucristo derramada, y saber que las obras que estamos realizando no es para ganarnos puntos o para la salvación, sino que es por amor, por ese gran amor que Dios ha tenido para con nosotros. El trabajo en la iglesia, ¿no? Hacer esto y hacerlo también de manera personal, afuera, llevando el mensaje. Eso lo hablábamos antes de comenzar el programa, que tenemos una gran responsabilidad como iglesia, ¿no? De ir y buscar a esas personas, porque las hay. Afuera hay muchas personas esperando esa palabra de Dios. Y a veces queremos plantarnos acá, abrir las puertas y esperar que entren por sí solas. Sí. Puede ser, pero es importante salir. Otra cosa, Freddy, que también la palabra dice que cuando hay corazones allá afuera que en verdad se están acercando al Señor Jesucristo y se están arrepintiendo,
¿no? Y que solamente el Señor, pues el Espíritu de Dios sabe que están esos corazones allí arrepentidos y que ahora necesitan formar parte de un cuerpo. El segundo elemento fundamental de una iglesia es el cuerpo. El cuerpo de Jesucristo no es una organización, ¿no? Para hacer dinero. No, es el órgano, el cuerpo de Jesucristo, y ahí se van a integrar. Entonces, estas personas tienen hambre y sed de justicia, de la palabra de Dios, y necesitan un cuerpo donde también están viviendo la palabra de Dios. Está el amor, está la humildad, está el fortalecerse los unos con los otros, el orar los unos por los otros, el convivir los unos por los otros, el formar una familia allí integrada. Ese es un elemento de unión. Dios nos llama a nosotros a la unión a través de la fe, por medio de la fe, la esperanza que queremos depositar en nuestro Señor. ¿Y quién lo hace eso? La iglesia. En la iglesia se ve todo eso. Todo un conjunto allí de los que es el carácter de Dios. Entonces, eso es bueno para una persona que quiere buscar una iglesia. También necesita ver esto dentro de la iglesia. Podemos hacer ambientes, sí, podemos hacer muchos ambientes. Se pueden crear los ambientes. Cualquier asociación se puede hacer y crear esos tipos de ambientes, ¿no? Pero qué más que tener un ambiente donde usted tiene esperanza, a pesar de los problemas, de las circunstancias difíciles, a través de un desempleo, una ruptura, unos hijos olvidándose de sus padres, y que haya una iglesia que tiene el consejo bíblico de la palabra de Dios y que tiene un cuerpo que los está apoyando y que los está ayudando. Esto es muy bonito para una familia. Así es, pastor. Pastor, ¿algún versículo, algún texto que nos ayude de pronto a mirar un poco más a fondo? Bueno, me llama mucho la atención de Pablo, en su celo, en sus deseos de que la palabra de Dios en ese momento fuera oída y Jesucristo fuera conocido en todo lo que era el Asia allí, donde él estaba predicando. Y hay un momento donde él es llamado a Jerusalén, él es guiado hacia Jerusalén, y él se está como despidiendo también de algunos lugares. Y ahí en Hechos 20 encontramos algunos elementos muy importantes. Pablo en su despedida, en Hechos capítulo 20, en este discurso que hace Pablo allí de Mileto y pasando por Éfeso, él allí, pues primero presentándose con un corazón limpio, una conciencia limpia de que ha venido haciendo el trabajo de Dios. Sí. Luego le dice a los ancianos que nada les ha rehuido, él no se ha guardado el mensaje de salvación, sino que él ha expresado todo el contenido del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el consejo de Dios. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, pastores, maestros, líderes espirituales, ahí en el versículo 28, para apacentar la iglesia del Señor. Y dice allí muy importante, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces vemos tres cosas ahí importantes. Primero, la Biblia. Segundo, un cuerpo, la iglesia comprada por Jesucristo, que es la sangre. Y también allí encontramos nosotros el concepto de lo que es la parte en el versículo. Y ahora, hermanos, dice el versículo 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. Entonces lo que está allí, el crecimiento, la madurez de la iglesia en Cristo Jesús. Eso es muy importante lo que encontramos. Es un ejemplo muy bonito de Pablo, sí, en ese aspecto. En texto también hablaba de que a veces es importante que la iglesia sea totalmente cristocéntrica, que realmente sea adoración a Cristo y no adoración a la persona que está predicando la palabra. Muchas veces en las iglesias caen ese pequeño, gran problema, sí, que es adoración al pastor y a Cristo a un lado. Sí, eso es un mal distintivo. Es mal distintivo. El buen distintivo es que estés todo centrado en Cristo Jesús. ¿No? La adoración debe de ser para el Señor. Realmente la persona principal de esa reunión, porque es su iglesia, es el Señor Jesucristo. Es la persona principal allí que se merece. Cuando vemos una iglesia que es el pastor el que está en el centro, es el pastor, como he escuchado muchas veces diciéndole pastores que tienen
un gran conocimiento de Biblia, teólogos, y ponen a sus creyentes por debajo. Dicen, no, aquí la persona principal soy yo. Yo soy el que sé. No, eso no es un siervo. Eso es una alerta, ¿no? Esa es una alerta. Esa es una gran alerta. Sí. Ver a una persona con ese aire, Sí. ¿no?, de superioridad, cuando debe ser más bien tener en alto concepto a quien le está sirviendo. Así es. Pastor, otro consejo que nos puede dar sobre cómo. Como iglesia que se predique la palabra de Dios, la verdad, mantenernos firmes. Sí. Sí, mantenernos firmes, seguir adelante. Pensar siempre en aquellas personas que no le conocen. Pensar siempre en que hay muchas almas allá afuera que necesitan de Jesucristo. Ese es realmente no desmayar. Seguir adelante, proseguir a la meta, ¿verdad?, del supremo llamamiento, como decía Pablo, hasta que todos puedan conocer la palabra de Dios. Entonces, ese es el trabajo de la iglesia, y que la gente sepa que hay una iglesia que de verdad se está predicando el mensaje. Pastor, muchísimas gracias. No, gracias. Por estar aquí con nosotros el día de hoy. Esperamos verlo en otros programas. Realmente apreciamos mucho que haya tenido el tiempo para venir a acompañarnos. Gracias, hermano Freddy. Y a los que nos están oyendo, escuchando, les invito a que si tienen esa necesidad de buscar una iglesia, nos pueden escribir, nos pueden preguntar cualquier cosa. Vamos a estar muy pendientes. El pastor que acá habla con nosotros, él está en Girón. También tenemos una iglesia en Girón. Tenemos una iglesia hacia la parte norte de Bucaramanga, también en la parte central y aquí en el sur. Entonces, cualquier necesidad que tengan de la palabra de Dios, que tenga sed de la palabra de Dios, escríbanos, contáctenos para nosotros poder ayudarles. Esto fue Verdad en Amor. Pregúntale al pastor. Recuerde suscribirse, dejar un comentario, compartir el video y dejarnos un me gusta.